Estamos caminando por el único camino que es Cristo Jesús. Porque solamente hay un camino, dijo Jesús, que era Él. Dijo, yo soy el camino. Así que debemos de caminar por el único camino, por el único sendero de la buena vida o de la verdadera vida, está en el camino de Cristo. Hay personas que no caminan ese camino, el de Cristo, porque aún no lo conocen. O sea, ellos andan en sus propios caminos, en sus propias veredas, porque todavía no se les ha presentado este camino. Nadie les ha dicho, ven a caminar conmigo por el camino de Jesús. Y por eso es que no caminan por el camino de la vida. Andan por sus propios caminos. Pero tú tienes que decir, ven conmigo, ven a caminar el camino del Maestro. Si es que a mí nadie me hubiera presentado el camino de Cristo, yo seguiría andando por mi propio camino, doblando para la derecha, doblando para la izquierda, frenando, avanzando, moviéndome a mi ritmo, hasta que alguien me presentó el camino. Ahí está, mira este camino. Alguien me presentó el camino correcto, el camino verdadero se llama Jesús. Así que te invito que si tú encuentras a alguien andando por el camino de la muerte, andando por caminos malos, es porque de repente nadie le ha presentado este camino verdadero. Así que invítalo a que venga al camino de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que es lo primero es lo más importante. Siempre lo que es primero, el primer lugar, lo que ocupa el primer puesto, es lo más importante. Entonces lo más importante es Dios en la vida de una persona. Pero el diablo lo que quiere hacer es que Dios no esté primero en tu vida. Por eso te llena la vida de otras cosas, para que Dios nunca ocupe el primer lugar en tu vida. Entonces tienes que hacer una cosa, tienes que hacer otra cosa, tienes que hacer otra cosa, y Dios ya no está en el primer lugar en tu vida. A ver, este camino, vamos a investigarlo. Entonces el diablo lo que quiere es que Dios no esté en el primer lugar de tu vida. Como un mini bosque. Entonces tú dices, voy a ir a la iglesia, y el diablo dice, no, vamos a jugar fútbol. Y te presenta otra actividad para quitarte lo importante. O sea, lo importante es Dios. Y cuando tú quieres poner lo importante en tu vida, el diablo te presenta algo, una actividad para que te quite eso importante. O sea, quiere quitarle el primer lugar a Dios. Como yo decía, no, vamos para la iglesia, y alguien te dice, no, vamos a ir a jugar fútbol. Entonces, en ese momento, no quiere que pongas a Dios en tu vida como primero. Y si te fuiste a jugar fútbol, quiere decir que Dios no era lo más importante. Entonces nunca cambies cosas urgentes que se te presentan, nunca lo reemplaces por aquello que es importante. Qué raro que estos perros no me hayan ladrado.
voy a estar pendiente. Entonces, de repente tú estás orando porque el primer lugar en tu vida ya es Dios y tú le estás dedicando un tiempo a lo más importante que es Dios. Entonces tú estás orando a Dios y de repente alguien te llama por celular y te dice, no, deja de orar, vamos a hacer otra cosa. Entonces el diablo siempre trata de quitar a Dios de primero en tu vida. Entonces no permitas que las cositas urgentes que se te presenten quiten de tu vida lo más importante. Qué bonito, qué bonito. Así Dios creó alguna vez el paraíso aquí en la tierra y plantó el árbol de la vida. El Señor plantó el árbol de la vida en medio del jardín del Edén. Y lamentablemente llevamos miles de años distanciados de ese árbol de la vida. Pero el Señor nos promete que un día volveremos a tener contacto con ese árbol de la vida que estuvo en el centro del jardín del Edén, para que comamos sus frutos. Dice que los que venzan, los vencedores, volverán a tener derecho de comer del árbol de la vida. Ese árbol de la vida fue sacado de aquí desde que entró el pecado. Son miles de años ya que ya no tenemos acceso hasta que estemos con el Señor y podamos de nuevo estar en ese paraíso con ese árbol de vida. Todo esto es creación de Dios. Pero hay gente que usa, por ejemplo, las plantas de mala manera, ¿no? Por ejemplo, la marihuana también es una planta creada por Dios, pero la gente lo usa con otros propósitos, de forma inadecuada. Entonces, los efectos que te produce esas plantas de la marihuana, ¿no? Esa risa, esa alegría, o también los efectos del alcohol, ¿no? Que te produce ese entusiasmo, ese éxtasis. Al final te deja un vacío en tu corazón. No es algo que te pueda llenar. Lo único que te llena es Dios. Y estas son sus creaciones de Dios. Hay mucha gente que se ríe, ¿no? Endrogados se ríen, pero por dentro llevan tristeza. Entonces, recuerda que lo único que llena el corazón del ser humano es la presencia de Dios. Por eso te invito a que puedas ir a una iglesia a buscar la presencia de Dios, a llenarte de la presencia de Dios, que eso sí va a llenar tu corazón. Entonces, si vas a la iglesia, Dios te va a llenar de su presencia. Dios te va a levantar un día. Dios te va a usar un día. Entonces, si Dios decide usarte, tocar tu vida,
Si Dios te levanta, a la gente nomás le queda reconocer el trabajo de Dios en tu vida. Y acá hay otro caminito también así, bonito, por acá. Entonces el diablo tiene espíritus, pues, encargados de ir tras cada persona, para que Dios no sea el primer lugar en nuestras vidas. Entonces hay espíritus, por ejemplo, hay personas que están escuchando la palabra de Dios y ¡pum!, el diablo le manda un espíritu de sueño y la gente se queda dormida escuchando la palabra de Dios. Ya le da sueño, es un espíritu que el diablo le manda. Entonces el diablo así va enviando sus espíritus para dañar lo que Dios quiere. Pero todo lo que Dios hizo, lo hizo, dice, bueno. Dios quiere que tú andes en sus caminos, en sus veredas. En sus sendas. Y también juntarte con personas que anden en el mismo camino que tú. Esas amistades que sean positivas. Si tú eres una persona que está en la palabra de Dios, en las cosas de Dios, tú eres una buena amistad. La gente no se imagina los tesoros que puede encontrar en ti, porque tú ya eres una buena amistad, porque tú ya tienes tesoros de Dios para compartir. Entonces, si la gente supiera la amistad que tú les pudieras brindar a ellos, querrían ser tus amigos, ¿ves? Porque tú ya eres alguien que está nutriéndose de las cosas de Dios, ¿verdad? Y tienes muchas cosas para darle a las personas. Entonces es bueno juntarse con personas que están en el mismo camino del Señor. Entonces ya por aquí ya no se ve nada más. Pero por acá sí. Esto puede ser como si fuera las rejas, ¿no? Unas rejas de una prisión. Entonces el pueblo de Israel por muchos años estuvo en esclavitud. El pueblo de Israel estuvo aprisionado por muchos años en Egipto, pero comenzaron a clamar a Dios por liberación. Y Dios oyó su clamor. Pero antes de que llegue esa liberación, primero tiene que haber ese clamor. Si tú quieres que Dios te libere de algo, tú tienes que clamar a Dios para que llegue esa liberación con tu clamor, porque Dios responde el clamor que tú vas a hacer. Entonces así pasa cuando la gente está prisionera, se levanta un clamor interno de libertad, de liberación. Pero tiene que haber ese clamor en tu corazón, en tu ser, que pide liberación, libertad, ser libre.
Tienes que gemir desde adentro, ¿no? Un clamor. Y dice el Señor, ¿no? Que el que conoce la verdad será verdaderamente libre. Entonces, en ese clamor, el Señor te va a dar liberación con su verdad, con su palabra. Otra vez volvemos a chocar por acá y regresamos. Y felizmente que esos perritos no me han ladrado nada. Bueno, hasta ahora nada. Pero así Dios ha creado todas sus cosas y nosotros somos creación de Dios también. Nosotros somos el pueblo de Dios. Dice, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Pero si somos un pueblo especial, tenemos que vivir una vida especial para Dios. Si somos el pueblo escogido de Dios, deberíamos hacer la voluntad de Dios. Otro caminito por aquí. No, este ya no es caminito ya. Claro, si somos llamados por Dios, debemos nosotros cumplir lo que Dios manda. O sea, si tú dices, yo soy hijo de Dios, está bien, entonces tienes que andar como hijo de Dios. O sea, si tú dices, yo soy pueblo de Dios, entonces tienes que vivir como el pueblo de Dios, hacer la voluntad de Dios. Porque somos especiales, sí, pero entonces vivamos especiales o especialmente para Dios. Entonces estamos entrando por los caminos, estamos chocando y regresando. Entonces cada camino siempre tiene su final, ¿no? Siempre uno tiene que más o menos fijarse en el camino que va y más o menos ir pensando el final del camino. O sea, por decir, ¿no? Yo estoy andando en este camino. Ok, voy a fijarme cómo es este camino y más o menos voy a visualizar un poquito cuál es el final del camino. Así es en la vida, ¿no? Tú tienes que fijarte en el camino que estás andando y más o menos fijarte cuál es el camino o a qué te va a llevar ese camino al final. ¿Te va a llevar algo bueno o te va a llevar algo malo? Porque cada camino tiene su final, tiene su choque. Entonces tú tienes que evaluar, fijarte, analizar el camino por el que estás andando y más o menos visualizar el final del camino. Si es un camino bueno o es un camino malo. Tienes que tener esa percepción. Gracias a Dios que los perritos no me ladraron ni nada, que me metí en esta zona así de repente. Pero así es, pues a veces Dios entra así a zonas, así de repente. Dios entra a lugares de repente. Y así como los perritos no me pudieron ladrar ni nada, así cuando Dios entra, el diablo no lo puede confrontar a Dios. Así cuando Dios entra a sitios, el diablo no puede confrontar a Cristo.
¿Ah? O sea, el diablo no puede contra Dios. Entonces, como el diablo no puede confrontar a Dios o pararlo, entonces el diablo trata de irse contra su creación, sobre todo contra los seres humanos, porque somos hechos a la imagen de Dios. Y el diablo odia todo lo que se parezca a Dios. Entonces, hasta hay animales en extinción porque el diablo también odia a los animales. Entonces, como el diablo no puede con Dios, quiere irse contra la creación de Dios. Todo lo que le pertenezca a Dios, el diablo lo quiere destruir. Volvimos al camino. Por ejemplo, aquí están pasando carros por atrás así, ¿no? Tengo que estar pendiente, mirando, por ejemplo, ¿no? A ver el carro, ¿no? Porque como yo estoy mirando para adelante, tengo que voltear. Tengo que dar la vuelta así, ya. ¿Por qué? Porque no puedo mirar para atrás. Tengo que dar la vuelta para ver. Entonces, así también en la vida, a veces uno no puede ver sus propias fallas. Otros son los que ven tus fallas. A veces uno no puede ver sus problemas o sus defectos, o a veces sus virtudes también. ¿No? Entonces, a veces siempre es bueno otros ojos para que te ayuden a mirar a veces lo bueno y a veces lo malo, porque uno tiene dos ojos nomás, entonces uno no puede ver todo, ¿no? Pero por eso a veces sirve otros ojos para que te ayude a ver cosas que tú no puedes ver. Sobre todo la mirada de Dios, ¿no? David siempre se acercaba a Dios, ¿no? En búsqueda del Señor, ¿no? Señor, ayúdame. Señor, clamo a ti, ¿no? Señor, rescátame, ¿no? Que los ojos de Dios ven el panorama general de todo. Entonces, cuando nosotros vemos los salmos, ahí vemos que David siempre buscaba la mirada del Señor, ¿no? Los ojos de Dios puestos sobre él. Entonces, así los salmos describen, ¿no? La vida que David tenía en relación con Dios. Los salmos es esa experiencia personal que David tenía con el Señor, ¿no? Y nosotros lo podemos leer, ¿no? En sí la oración es un medio nada más para comunicarnos con Dios. La oración no es el fin, la oración es el medio. O sea, no puedes ver la oración como el fin, ¿no? Voy a orar y punto, no. La oración es un medio de transporte, por decirlo así, para que llegues al fin. El fin es tener una relación con Dios. Y eso hacía David. Entonces, lee los salmos y ahí vas a ver cómo David se expresa con Dios.
Se expresa de alegría y se expresa de tristeza y se expresa de enojo, pero siempre David se expresa sus emociones. Entonces ahí se describe cómo David abre su corazón a esa comunión íntima con Dios. Esos son los salmos, ¿no? Son los escritos del rey David de su experiencia íntima con Dios. Y así nosotros también tenemos que vivir expresándole a Dios, así como David, ¿no? Nuestro enojo, nuestra alegría, nuestro llanto, y tener esa comunión íntima con Dios por medio de la oración. Y cuando hablemos con Dios, como si Él estuviera aquí presente. Así. Él es tu ayudador, dice la Biblia, ¿no? Y uno siempre necesita ayuda. Por ejemplo, el caso de Adán, ¿no? Dios lo creó a Adán y dice que a Adán, el hombre, le hacía falta una ayuda. Y Dios le creó una ayuda idónea, que es la mujer. Uno siempre necesita una ayuda, ¿no? El caso de Adán, le hacía falta una ayuda, ¿no? O sea, había algo que Adán no tenía. Dios le había dado todo, paraíso, todo, pero algo Adán no tenía. Y era una ayuda, ¿no? Lo que al hombre le faltaba, la mujer, ¿no? La ayuda idónea. Eso quiere decir ayuda idónea. Una persona que te complementa, ¿no? Entonces, así también el Señor es nuestro ayudador. Dice la Biblia, David le decía así, ¿no? Mi ayudador, ¿no? Entonces, así es en el matrimonio también, ¿no? El hombre ayuda a la mujer ayuda al hombre, ¿no? Porque un matrimonio es juntado por Dios para cumplir un propósito de Dios también en la tierra. Además del amor, que es lo fundamental en el matrimonio, también Dios los usa para cumplir un propósito. Para cumplir una voluntad del Señor. Entonces, un matrimonio tiene que servir en el llamado de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios. Ese es el propósito de la unión de un matrimonio, que juntos digan: vamos a hacer la voluntad de Dios, vamos a servir en el llamado de Dios, ¿no? Y eso ya se convierte en un ejemplo para toda la familia alrededor, ¿no? Entonces busquemos al Señor, porque Él es nuestro ayudador. Las personas a veces no buscan de Dios porque piensan que no lo necesitan. Entonces eso se llama orgullo. Cuando la gente dice: yo no necesito de nadie. Y ese orgullo que el enemigo también manda hace que la persona se ciegue y crea que no necesita de Dios. Entonces, el enemigo pone eso en el corazón de la persona, ¿no? El orgullo. El orgullo endurece el corazón. El orgullo te hace pensar: yo no necesito de Dios. Pero no te ciegues con el orgullo, sino hagamos como David, ¿no? El rey David, que decía: tú eres mi ayudador, Señor, yo te necesito, tú eres mi Dios.